Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Y no cierres la Biblia. Vamos a Marcos, capítulo 14. Vamos a ver un pasaje paralelo rápidamente. Marcos, capítulo 14. Estamos en esa serie de mensajes, llegando al final de la serie de mensajes sobre los milagros de Jesús. Y como veis aquí en la pantalla, este es el mensaje número 27. Jesús sana la oreja de Malco. ¿Conocéis algún Malco? Yo no. Malco. Malco, no Marco, Malco. ¿Conocéis algún Malco en esta vida? Yo no. Entonces, Malco. Vamos a Marcos, capítulo 14, 46. Dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahora vamos a Lucas 22. Lucas 22. 47. ¿Estáis conmigo? Lucas 22, 47. Ahora, Lucas, el médico, nos va a dar un poco más información de ese milagro. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y pues hasta versículo 52 y 13, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Muy bien. Pues vamos a volver a Mateo capítulo 6, donde vamos a quedar el resto del mensaje. Pues este es Jesús sana la oreja de Malco. Este es el último milagro de Jesucristo antes de su muerte, ¿vale? Antes de su muerte. ¿Y qué noche es? La noche antes de la crucifixión, ¿verdad? Pues la noche de su captura, de su arresto, de su juicio, pocas horas antes de su crucifixión. La semana empezó con la entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un asno, la gente muy alegre, muy emocionada, con alegría recibieron el Mesías, cortaron ramas para cubrir camino. El lunes, ¿qué dijo Jesucristo a la higuera? Pues sé que el lunes maldijo la higuera después de limpiar el templo y ahora estamos jueves. Pasó la noche con sus discípulos e instituyó la cena del Señor, dio las últimas enseñanzas, paz a vosotros. Y pues salieron al huerto a orar. El Señor estaba muy cargado con lo que le venía. Y Jesús acaba de terminar un tiempo de intensa oración. Ha regresado para encontrarse con sus discípulos. Cuando en los 4 evangelios nos informan de una turba encabezada por Judas. Y llega ahí al huerto de Getsemaní. Para detener y arrestar a Jesús. En un intento de defender a Jesús, uno de los discípulos toma una espada y le corta la oreja a un hombre entre la multitud. Ese da para un milagro. El Señor va a sanar este hombre y su oreja. Vamos a ver el trasfondo de milagro en Mateo capítulo 26. Dice aquí en versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces parece esa escena es bastante ridícula.
Entonces, si paras a pensarlo, aquí tenemos una docena de hombres con solo 2 espadas y viene un grupo, una multitud de personas con espadas y palos para llevar a un hombre aparentemente indefenso. Y el Señor dice, vuelve tu espada a su lugar. Y Jesús dio 3 razones para su mandato de dejar de lado la espada. El Señor Jesucristo no vino para montar guerras, ¿verdad? No vino aquí para defenderse y matar personas. Primero dice, todos los que tomen espada a espada perecerán. Hemos leído ese versículo 52. Ahora, este versículo es polémico porque a través de los siglos, a través de los años, mucha gente ha utilizado este versículo para defender el pacifismo, de estar en contra de la guerra, o sea, a promover la no resistencia. Y este versículo no es un respaldo al pacifismo, sino más bien un reconocimiento de que quienes cometen actos de violencia para beneficio personal enfrentarán el castigo de las autoridades civiles. Jesús no está hablando aquí de autodefensa, ni de defender tu familia, ni de luchar por tu país en las fuerzas armadas de una nación. Romanos capítulo 13 da la autoridad del gobierno, la importancia del gobierno, su alcance de autoridad para defender el país, la guerra justa. Incluso los creyentes sí pueden servir en el ejército y todo esto. Romanos 13 habla de eso. Pero aquí está hablando en contra de tomarse la justicia por mano propia de forma violenta. Jesucristo no dijo no dice quién es, pero sabemos que es Pedro, ¿vale? Lo voy a decir ahora porque más tarde lo vamos a revelar. Pero aquí no sabemos quién es en este texto, pero sabemos que es Pedro, ¿vale? Y pues entonces el Señor Jesucristo no dio instrucciones. Cuando venga esa gente a luchar, tenemos 2 espadas. No dijo esto. Sin embargo, sí dice que Dios nunca usará la fuerza para llevar adelante el plan de redención. Nuestro Dios es un Dios de paz y aquí en la tierra no tiene ejército de salvación, ¿vale? Aunque hay un ejército de salvación, él no, dice John MacArthur, la iglesia a través de los siglos nunca ha logrado avances mediante la guerra física. Y cada vez que lo ha intentado, la causa de Cristo ha resultado gravemente dañada. No hay guerras santas, no hay. Cada guerra librada en el nombre de Cristo ha sido completamente impía, contradiciendo y socavando todo lo que enseñaba el Señor en su palabra. O sea, las cruzadas católicas no lograron nada bueno ni duradero. Eran impíos y antibíblicos. Dios no manda a sus hijos a la guerra santa y para estos fines. Eran personas engañadas por autoridades y papas y otros para rescatar Jerusalén de los musulmanes y todo, pero este no fue la voluntad de Dios. Podríamos tomarnos un momento para notar que eso es completamente opuesto a lo que se les enseña a los musulmanes. ¿Okay? Al otro lado, a pesar del hecho de que hay un bombardeo en los medios de comunicación y en las redes que intenten convencer a todo el mundo que Islam no es una religión violenta, eso simplemente no son los hechos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no luchan contra las tinieblas. Es un principio muy importante.
La izquierda no lucha contra la izquierda. Los liberales no luchan contra los liberales. Los anticristos no luchan contra los anticristos. Los medios y la prensa no hablan mal de los que están de su banda, de su lado. Su libro sagrado, el Corán, promete alegrías sensuales y placeres en el cielo para todos los musulmanes que mueren en batalla en defensa de su fe. Está en su libro, está en su libro. De hecho, es la única manera, la única seguridad que un musulmán tiene de llegar al cielo. Si muere como un mártir, para garantizarse el lugar en el cielo, muriendo en la lucha santa para Islam y para Alá. Y pues según el Corán es la única manera. Si tú mueres en la guerra luchando contra los infieles y los impíos, pues automáticamente vas al cielo. Ahora, cuidado, aunque llegarás al cielo, el caprichoso y cambiante Alá nunca promete que no podrá expulsarlo más tarde. Okay. Tú mueres en la guerra santa como un musulmán, al cielo con tus 72 vírgenes, no sé qué. Pero más adelante, Alá puede expulsarte del cielo. No hay nada de garantías. En la religión islámica se ha extendido por todo el mundo, principalmente a través de la espada. La espada no es la religión de paz. Paz y sumisión para sus seguidores, y la espada para todos que se oponen a ellos. Entonces, pero Dios dice que nuestras armas no son de sangre y carne, amén. Nuestra guerra no es física, nuestra lucha es espiritual, amén, contra huestes y principales y gobernantes de las tinieblas y de maldad aquí en este mundo. Entonces, nuestra guerra contra el mundo, la carne y Satanás es espiritual. No estamos buscando gente para matar. Entonces, este versículo no dice que no podemos tener espadas y armas y nada, pero no podemos usarlos para violencia propia y lo que acabo de decir. Otra razón dice, en segundo lugar, Jesús dice que este uso de fuerza es innecesario. Jesús no necesita protección. Es el Dios Todopoderoso, amén. No necesita la protección física de su creación, como descubriremos en la siguiente apartado. En el tercer lugar, Jesús dice que lo que está sucediendo, de que es necesario que así se haga. Versículo 54. Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Entonces, toda la escritura indica que el propósito del ministerio terrenal de redención de Jesús debe conducir a la cruz. Todo está Jesucristo nació para morir, ¿verdad? De toda su vida fue apuntando hasta este momento. Pero una pregunta esta mañana, y voy a daros una oportunidad para responder, pero no en voz alta. Muchos preguntan, ¿quién mató a Jesucristo? Y tengo aquí 6 opciones, ¿vale? ¿Quién mató a Jesucristo? Y primero tenemos, hay muchas respuestas, pero primero tenemos los judíos. Eso lo habéis escuchado recientemente, ¿verdad? Por todas las manifestaciones y todo en mi país, en el mundo, por lo que está pasando en Gaza, en Israel. Los judíos mataron a Cristo. Y la Biblia dice, mira, como estamos aquí en Mateo, mira en capítulo 27, 25. 27, 25. Y respondieron todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces aquí los sacerdotes y el pueblo está asumiendo la responsabilidad por la muerte de Jesucristo. Pero no fueron los judíos que mataron a Jesucristo. ¿Quién más?
Tenemos los sacerdotes, tenemos otra opción. Los sacerdotes fueron a Pilato, preguntaron y dicen, este hombre, y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Vale? Mateo 26, 3 y 4. Entonces tenemos aquí esa posibilidad. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos? ¿Los sacerdotes? ¿Quién más? ¿Judas? Judas recibió 30 piezas de plata para traicionarle. ¿Él fue responsable por la muerte de Jesucristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién más? Los romanos. ¿Los romanos fueron culpables? ¿Sí o no? Sí. No queréis contestar, ¿verdad? La crucifixión fue el método romano de ejecución, entonces, de los romanos. Solo los romanos tuvieron la autoridad de matar a una persona. En ese tiempo, los judíos pueden castigar, disciplinar, echar de sinagoga, del templo, pero no pudieron matar a nadie sin la autoridad de los romanos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado de Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, los romanos culpables de la muerte de Jesús, ¿quién mató a Jesús? ¿Satanás? ¿Satanás? Sí. Satanás probablemente se regocijó en la muerte de Cristo, creyendo que era una victoria para él. Mira, aquí ha venido el Mesías, el Salvador de Israel, ahí está en la cruz. Y pues igual, con todas sus victorias, Satanás se alegró tal vez, pero fue de corta duración. Cuando Jesús resucitó de la tumba, una vez más, Satanás sabía, mis días son contados. Fue derrotado. Otra opción. ¿Habéis adivinado alguno de esos? ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Nosotros, los cristianos como tú y yo? ¿Sabe que en la película La Pasión de Cristo, Mel Gibson, el director, el productor de la película, Mel Gibson, no sabía esto, pero cuando hay en la escena de la crucifixión, el que está clavando los clavos en las manos de Jesús son las manos de Mel Gibson. Él puso a sí mismo, él lo hizo de esa manera para recordarse a sí mismo y a todos los demás que fueron nuestros pecados los que clavaron a Jesús en la cruz. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Nadie mató a Jesucristo. Nadie mató a Jesucristo. Él ofreció voluntariamente su vida, entregó su vida, puso su vida libremente por nosotros para redimirnos y salvar un pueblo para su gloria. Amén. Amén. Los acontecimientos de esta noche también son un recordatorio de que Jesús no fue forzado a subir a esa cruz. Lo que hizo, lo hizo de buena gana, después de mucha oración. Él no fue vencido. La Biblia dice, ¿acaso, aquí versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabe? Este es poder. Ahora, algunos parecen pensar que fue a la cruz porque solo tenía 12 discípulos débiles para defenderlo contra una multitud.
de los cuales solo tenían 2 espadas, según Lucas 22. Y sin embargo, no debemos olvidar que podría haber tenido 12 legiones de ángeles. Mira esto aquí en la pantalla. 12 legiones de ángeles. Una legión romana tenía unos 6,000 hombres. Jesús dice que tenía más de 72,000 ángeles a su disposición para protegerlo si hacía falta, si les hubiera pedido. ¿Recuerdas que en 2 de Reyes 19, un solo ángel mató a 185,000 asirios del ejército de Asiria? Y pues imagina qué podría hacer 72,000 ángeles. Y he hecho las matemáticas, mira, 13,000 millones, más que la población del mundo, ¿vale? O sea, casi doble. Dios tiene poder instantáneamente aniquilar este mundo, limpiar este mundo, con fuego, con lo que quiera. Dios es todopoderoso, amén. Además, tiene miles y miles y miles y miles de ángeles a su disposición, y cada uno de esos, no todopoderoso, pero muy poderosos. Entonces, el Señor dice aquí, yo podría, no me daría más de 12 legiones de ángeles. Esto es mucho. Solo Juan dice que el nombre de este hombre era Malco. Vamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan 18. Y que fue Pedro quien resistió. Y si Juan no nos hubiera dicho quién era, creo que probablemente podríamos haberlo adivinado por el carácter, personalidad de Pedro. Pedro era más que impetuoso, ¿verdad? Impaciente. Pedro era... ¿Quién más, además del viejo impetuoso Pedro, podemos adivinar? Y cuando comenzaron a atar las manos de Jesús, para Pedro eso era impensable, era más que podía soportar. Y él golpea, probablemente era siervo del sumo sacerdote, quien estaba liderando en todo ese asunto. Él, Malco, como el siervo del sumo sacerdote, era un funcionario importante por derecho propio, y alguien a quien Juan, el autor de Juan, conoció personalmente o de vista, sabía quién era. Por eso puso su nombre. Era Malco, es el siervo del sumo sacerdote. Y pues Juan evidentemente conoció quién era. Es irónico, escúchame, es irónico que este último milagro se realice para un enemigo del Señor, que ha venido para asegurarse de que arresten a Jesús. Jesús sana la oreja de un hombre que vino a acabar con su vida. Ese es amor y compasión. Amén. En Juan capítulo 8, versículo 3. Juan 8, 18, 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, ¿quién? Simón Pedro. Simón Pedro, que tenía una de las 2 espadas, le desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja, ¿cuál? Derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber. Entonces aquí tenemos el relato de Juan, que tal vez fue el último de los 4 evangelios, y da un poco más de información de que Jesús no estaba en absoluto indefenso. Una parte del milagro de esta noche fue que en un repentino derramamiento de su poder a través de la palabra hablada, Él echó a suelo toda esa gente. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y ellos cayeron al suelo. Sus enemigos fueron derribados al suelo con la palabra de Jesucristo. Y él sigue con ese poder. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Y vamos a los elementos de milagro. De los 4 relatos de los evangelios, solo Lucas, el médico, nos da un relato de ese milagro. Como Jesús extendió su mano y tocó la oreja del hombre y lo sanó milagrosamente. Ya lo hemos leído. Y uno de ellos hirió a un siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja, ¿qué? Derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Amén. Y sin duda, Pedro, de buena gana, apuntaba a la cabeza de ese hombre. Pero afortunadamente falló y solo le cortaron la oreja, o al menos una parte de ella. Claro, Pedro era un pescador, no un soldado. Era mejor con una red que con una espada. Tal vez es por eso que el Señor nos llama a nosotros pescadores de hombres y no cazadores de hombres. Entonces, Pedro apuntaba para hacer daño y solamente la oreja, menos mal. Entonces, en este último milagro, antes de la crucifixión, Jesucristo no solo mostró compasión y perdón a un enemigo, sino que también protegió a Pedro y a los demás discípulos de la retribución y represalias que seguramente habría llegado por acompañarle, estar ahí junto con él. Pero quizás aún más importante fue que mostró la completa sumisión de sí mismo, de Jesús, a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Momentos antes en el huerto el Señor está sangrando, sudando sangre y orando intensamente. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y sin embargo, ahora, según el relato de Juan, le dijo a Pedro que volviera a envainar su espada. Le dijo, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para ir contra la voluntad del Padre? Entonces el Señor, en su misión al Padre, sabiendo que ese fue el plan, el propósito, la única manera de salvarnos, dice, la tengo que beber, esa copa. El efecto del milagro, entonces, en este último de los milagros de Jesús, es un maravilloso ejemplo de cómo extender el perdón a quienes nos habían hecho mal. ¿Tú tienes algún enemigo? ¿Tienes alguien que te ha hecho mal? ¿Tienes alguien que te ha dicho algunas cosas? ¿O te han hecho daño? ¿Alguien que te ha acusado injustamente? ¿Tienes alguien en tu vida que quiere hacerte daño? ¿Qué harías? ¿Qué harías con esa persona? Tú tienes una espada, Cindy. La oreja, la otra, la nariz y la boca. Y las 2 manos. Entonces Jesús se enfrentó a una elección. ¿La espada o la copa? ¿Y cuál eligió? Eligió la copa. ¿Qué elección haremos tú y yo? ¿Defendernos, justificarnos, atacar a los enemigos? Tomaremos la espada, reclamaremos nuestros derechos y nos defenderemos de aquellos que nos quieren hacer daño. Esto es lo que la carne quiere, ¿verdad? Eso es lo que nuestro cuerpo pide. ¿Quién eres tú para decirme estas cosas? Y qué fácil es atacar a otros cuando quieran hacernos daño.
cuando el camino mejor es callarnos y dejarlo en las manos del Señor. Amén. O seguiremos el ejemplo del Señor. Jesús no atacó a sus enemigos, los perdonó. Los perdonó. Qué ejemplo para seguir. Qué difícil es, hermanos, amar y bendecir a nuestros enemigos. Cuando la Biblia dice exactamente esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No sabemos si Malco alguna vez llegó a creer en Cristo como su Salvador. No sabemos si al final de su vida se arrepintió de sus pecados y puso su fe. Pero imagino que siempre hubo algo para recordarle de esa noche. Él tuvo un souvenir, un recuerdo, ¿verdad? Que inventaba la reflexión en su oreja derecha de esa noche. Y cada vez que pensaba en esa noche o tocaba la oreja, pensaba en lo que podría haber sido si Jesús no hubiera tenido compasión de él. Y también creo que Pedro nunca olvidó la lección que aprendió esa noche. Mira en la pantalla, primero de Pedro. El autor de Pedro, ¿quién es? Pedro. ¿Y quién es este con la espada? Pedro, ¿vale? A ver si podemos relacionar estos textos. Pues, ¿estáis ahí? Primero de Pedro 2:20. Rápido. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Quién está escribiendo? Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. ¿Qué ejemplo es para nosotros? Cristo es su compasión y su amor. Y quiero terminar este mensaje con una explicación más profunda del significado del Evangelio rápidamente. Preste atención, por favor. ¿Cuál fue el papel del Padre en la muerte de Jesús? En la muerte de Jesús, ¿qué fue el papel del Padre? Romanos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a su Hijo como propiciación por nosotros. Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Isaías dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Era la voluntad de Dios Padre que Cristo muriera. No es que Dios realmente pusiera a Jesús en la cruz o clavara los clavos, sino que la cruz era el plan de Dios desde el principio para redimir a la humanidad. Pedro predicó que la traición y muerte de Jesús fue entregado en Hechos 2:23 por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La muerte de Jesús fue la voluntad de Dios. Lucas 22 dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Dios quería salvar a su pueblo y la salvación requería un pago por el pecado. La paga del pecado es muerte.
Y tú y yo tenemos esa deuda. Jesús tuvo que morir. Tuvo que morir. Dios no podía perdonarlo. En Génesis, Abraham, en obediencia al mandato de Dios en capítulo 22, estaba a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac. Y Dios proveyó un carnero ahí como sustituto. Y el ángel del Señor detuvo la mano de Abraham y proporcionó este animal como sacrificio de reemplazo. En la muerte de Jesús en la cruz, no hay otro sustituto y no hay nadie para detener la mano del Padre, porque esta fue la realización del tipo. Entonces Jesucristo fue el sustituto esperado. El Padre no le perdonó. La muerte de Jesús en nuestro lugar, como nuestro sustituto perfecto, era la única manera en que Dios podía perdonarnos. Amén. Este es el Evangelio, hermanos. La muerte de Jesús satisfizo enteramente y completamente la santa ira de Dios en contra de todos nuestros pecados, tuyos y míos, y permitió que Dios llevara a los pecadores justificados al cielo sin violar su justicia, porque puso sobre Cristo nuestros pecados y puso la justicia de Cristo sobre nosotros. Este gran intercambio. Jesús voluntariamente, como dije, ¿verdad? ¿Quién mató a Jesús? Cristo voluntariamente entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados. Tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, debido al gran amor de Dios, él proporcionó la única manera de redimir a todos los que creían en él. Entonces, Dios permitió todo eso. No permitió que la muerte tuviera la última palabra, sino que resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. Esa es la victoria. Cristo paga el precio y la resurrección es recibido. La paga. Entonces, Cristo murió y el Padre dice con la resurrección, acepto. Y fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz. Debido a nuestro pecado, Dios envió a Jesús para salvarnos. Entonces, en ese sentido, sí, murió. Nosotros le matamos por nuestros pecados, pero Él lo hizo voluntariamente. La humanidad es a la vez la causa y beneficiario de la muerte de Jesús. Los pecadores mataron a Jesús en ese sentido, pero Dios usó ese asesinato ilegal como medio de nuestra salvación. Y la respuesta de Dios al mal es redentora y muestra su gran amor por nosotros. Y como final tenemos ese versículo, pero Cristo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos, rebeldes, traidores, Cristo murió por nosotros. Qué grande amor es esto. Qué gran Dios tenemos. Qué grande. ¿Hay alguien que conoces? ¿Alguien que ha muerto por ti? ¿Algún familiar? ¿Alguien que te ha sacado de la calle? ¿Alguien que te ha dado un riñón o un corazón? ¿Alguien que ha sacrificado tanto para ti? Más que Jesucristo. Nadie como Jesucristo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor.